Dicen que Chicago es la ciudad del viento, pero no por las brisas que soplan desde el lago Michigan. Number es por el viento frío que recorre sus avenidas de acero y cristal, un viento que a menudo arrastra los gritos silenciosos de los que no tienen voz. Para el mundo, Chicago es la cuna del rascacielos, el hogar de una arquitectura majestuosa, el corazón del blues y el jazz. Es la ciudad de los íconos del deporte, los museos de talla mundial y una escena gastronómica que deslumbra. Es la imagen de la resiliencia estadounidense, una metrópolis que se levantó de las cenizas de un gran incendio para tocar el cielo con sus torres, un lugar donde la historia de superación se exhibe con orgullo en cada esquina, desde los icónicos Cubs hasta los imponentes Bulls de los 90. Chicago es un monumento a la grandeza americana, pero a pocos kilómetros de esos edificios de ensueño existe otra Chicago, una ciudad que no está en las postales. Aquí, el viento no huele a historia ni a café recién hecho, sino a desesperación, a soledad y a un futuro incierto. Es el olor de las carpas improvisadas bajo puentes y en callejones olvidados, donde las figuras apenas visibles tiritan bajo un frío que cala hasta los huesos. Es la imagen de la dignidad desvaneciéndose en cada esquina, de miradas perdidas en la neblina del abandono, que a menudo es la única salida. Este es el lado oculto de la ciudad de los hombros fuertes, un lugar donde el fentanilo ha dejado de ser solo una estadística para convertirse en el fantasma que persigue a miles de almas, erosionando el alma misma de la ciudad. Este documental no es sobre el Chicago de los turistas, es sobre el Chicago real, el de las grietas que se expanden en el asfalto, el de las historias que se susurran al pie de los rascacielos que ignoran la realidad que hay debajo. Es un viaje al corazón de la miseria que se esconde a plena vista, en la ciudad de la que muchos se enorgullecen. Es una invitación a mirar más allá de los titulares, a sentir el frío, a escuchar el silencio y a preguntarnos si una ciudad puede ser realmente grandiosa si deja que su propia gente se congele en sus calles. Si estas historias te invitan a reflexionar y a conectar con la realidad que muchos prefieren ignorar, únete a nuestra comunidad. Solo cuando nos atrevemos a ver lo que la mayoría no quiere mirar, es cuando realmente podemos comprender la complejidad de nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita. El mundo está lleno de historias, y aquí no tememos contarlas. Para entender la crisis que hoy azota a Chicago, es fundamental remontarnos a sus orígenes, a la era en que la ciudad se construyó a sí misma con la fuerza de la ambición y una voluntad de hierro. A principios del siglo XIX, Chicago no era más que un pantano inhóspito en la orilla del lago Michigan, un lugar desolado y sin grandes promesas. Sin embargo, su ubicación geográfica, en el corazón del medio oeste americano, la convirtió en un punto estratégico crucial para el comercio. La construcción de un canal que conectaba los grandes lagos con el río Mississippi la transformó en un nudo vital de transporte, atrayendo a oleadas de inmigrantes de toda Europa, irlandeses, polacos, alemanes y escandinavos, que buscaban una nueva vida lejos de la pobreza y la opresión. La ciudad creció a un ritmo vertiginoso, devorando el campo a su alrededor y erigiéndose sobre la base de su incansable motor industrial. A finales del siglo XIX y principios del XX, Chicago no era solo una ciudad, era el símbolo de una promesa. Era el lugar donde el sueño americano se hacía tangible. El sonido de los martillos, el vapor de las locomotoras y el humo de las fábricas de acero y los inmensos mataderos eran la banda sonora de un progreso imparable. El gran incendio de 1871, que redujo gran parte de la ciudad a cenizas, lejos de ser su fin, fue el catalizador de un renacimiento sin precedentes. De esas cenizas, Chicago se levantó, más grande y más fuerte, con la ambición de tocar el cielo. Los primeros rascacielos no eran solo edificios altos, eran monumentos a la audacia, a la fe en el futuro y a la capacidad de superación. El acero y el vidrio que los componían eran un reflejo de la gente que los construía, resistentes, inquebrantables, con una tenacidad que parecía infinita. La Chicago de aquella época era conocida como la ciudad de los hombros fuertes,
un apodo que no solo aludía a su robustez industrial, sino a la fuerza de su gente, de esos trabajadores de cuello azul que daban vida a las fábricas, a los astilleros y a los almacenes. El tejido social de la ciudad era una densa red de comunidades de inmigrantes. Barrios como Pilsen, Bridgeport o Back of the Yards eran hervideros de vida, con tiendas locales, iglesias llenas de fe y calles donde los niños jugaban a la luz de las farolas. La comida era el punto de encuentro. Se olían las salchichas polacas, el aroma del pan recién horneado y las especias de la cocina mexicana, que ya empezaba a arraigarse en el corazón de los barrios. La identidad de Chicago, su alma, estaba íntimamente ligada a la tierra y al esfuerzo, a la creencia de que el trabajo duro siempre tendría una recompensa. Pero la industria no era el único motor. El alma de Chicago latía también al ritmo del blues. Los inmigrantes afroamericanos que llegaron del sur, buscando escapar de la opresión y encontrar trabajo en las fábricas, trajeron consigo una música que hablaba de dolor, pero también de esperanza. El blues de Chicago, crudo y eléctrico, se convirtió en la voz de la experiencia urbana, de la lucha por la dignidad en un mundo de fábricas y discriminación. Los clubes de la South Side se llenaron de un sonido que conmovió al mundo y que se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural de la ciudad. A lo largo del siglo XX, Chicago se consolidó como un polo cultural, un centro de innovación en la música, la literatura y el arte, pero su verdadera identidad siempre estuvo ligada a la clase trabajadora, a la gente común que con sus manos construyó una metrópolis de proporciones épicas. Era una ciudad que se enorgullecía de su historia, de sus héroes anónimos y de su capacidad para levantarse de cualquier caída, una ciudad donde la esperanza parecía tan inagotable como las aguas del lago Michigan. El alma de acero de Chicago, que la convirtió en el corazón industrial de Estados Unidos, comenzó a resquebrajarse a mediados del siglo XX. El sonido de las máquinas y el humo de las fábricas, que una vez simbolizaron el progreso y la promesa de una vida mejor, fueron reemplazados por un silencio sepulcral. A partir de la década de 1950 y de forma más drástica en los años 70 y 80, una serie de factores económicos globales provocaron el cierre masivo de las grandes industrias que habían definido a la ciudad. La globalización y la automatización hicieron que las empresas manufactureras buscaran mano de obra más barata en el extranjero, dejando atrás a miles de trabajadores que, de la noche a la mañana, se quedaron sin empleo ni perspectivas de futuro. Este fenómeno, conocido como la desindustrialización, golpeó con una fuerza brutal a los cimientos de la metrópolis. El impacto fue devastador. La ciudad perdió un número inimaginable de empleos. Barrios enteros, que habían florecido alrededor de las fábricas y los astilleros, se marchitaron. La población de Chicago, que había alcanzado su pico histórico, comenzó a caer en picado. Este éxodo de la clase trabajadora dejó cicatrices profundas en el tejido social. Las casas se deterioraron, los comercios locales cerraron y un sentimiento de abandono se apoderó de zonas enteras del South Side y el West Side. Las vías del tren, que unían a la ciudad y eran un símbolo de progreso, se transformaron en corredores para el olvido, en puntos de encuentro para la desesperanza. La brecha entre el Chicago rico y el Chicago olvidado se hizo abismal, creando una división dolorosa que sigue definiendo a la ciudad hasta el día de hoy. Mientras el centro se reinventaba con rascacielos relucientes y una economía de servicios y finanzas, en los barrios periféricos la gente se aferraba a los recuerdos de un pasado de prosperidad que se desvanecía. La desesperanza se convirtió en una sombra omnipresente. La falta de acceso a la educación, la atención de salud mental, la escasez de programas de rehabilitación y el estigma social de la adicción condenaron a miles de personas a una vida en las calles, donde el fentanilo se convirtió en la única forma de aliviar el dolor, tanto físico como emocional. El fentanilo se convirtió en el fantasma que persigue a miles de almas, erosionando el alma misma de la ciudad que una vez fue el orgullo de la nación. En este vacío de esperanza, una nueva plaga silenciosa comenzó a crecer. En un principio, la heroína y el crack llenaron el hueco dejado por el empleo y la comunidad,
Pero lo que estaba por llegar era algo mucho más letal. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se infiltró en las calles de Chicago con una rapidez devastadora. Su bajo costo y su extrema potencia lo hicieron accesible y mortal para cualquiera. El fentanilo no solo creó adictos, creó una nueva clase de ciudadanos fantasmas, almas que deambulaban por las calles en un estado de letargo y desconexión, como si hubieran sido borrados del mundo de los vivos. El cierre de fábricas, la desinversión en los barrios de la clase trabajadora y la desesperanza resultante se fusionaron en un cóctel explosivo. Las historias de resiliencia se ahogaron en la cruda realidad del día a día. Los padres y madres que una vez trabajaron incansablemente para dar un futuro a sus hijos, vieron cómo ese futuro se disolvía ante sus ojos. El alma de Chicago, ese espíritu indomable que se levantó de las cenizas, se enfrentó a un enemigo invisible y mucho más cruel que el fuego: el olvido. Y en ese olvido, una nueva generación creció con la sensación de que habían sido abandonados por la ciudad que sus abuelos habían construido. Chicago, la ciudad de los rascacielos de cristal, se había convertido en el escenario de una tragedia silenciosa, con sus imponentes torres proyectando sombras sobre un nuevo tipo de homeless, personas que no solo habían perdido su hogar, sino también su identidad. La crisis del fentanilo y de las personas sin hogar en Chicago no es un problema aislado, es la consecuencia final de un proceso de décadas. Es el resultado de la falta de un plan real para los trabajadores de las fábricas que cerraron, de una inversión social que nunca llegó y de una mirada que se centró en los rascacielos del centro, olvidando que el alma de la ciudad residía en sus barrios. Este es el lado oculto que pocos se atreven a mostrar, la historia de cómo la ciudad de los hombros fuertes se vio obligada a doblar la rodilla ante la indiferencia y la desesperanza. Este es el preludio de lo que veremos a continuación. La realidad de Chicago hoy es un retrato de contrastes brutales. Para el turista o el nuevo residente, el centro es una sinfonía de modernidad. Los rascacielos brillan bajo el sol, reflejando un cielo que a menudo es de un azul intenso. Los restaurantes de alta cocina, los museos de clase mundial y los parques cuidados parecen confirmar la imagen de una ciudad en pleno auge, vibrante y llena de vida. El Millennium Park, con su icónico Bean y las orillas del río Chicago, que se ha revitalizado con elegantes paseos peatonales, son un símbolo de una metrópolis que ha logrado reinventarse. Sin embargo, este resplandor es una fachada que oculta una profunda fractura social. A pocos kilómetros de estos centros de esplendor, en barrios como Englewood, Garfield Park o en las zonas periféricas del South y West Side, la historia es completamente diferente. Aquí, el esplendor de los rascacielos se convierte en un espejismo distante. Las calles están llenas de baches, las casas están abandonadas o deterioradas y la desesperanza se asienta en el aire. Las cifras son abrumadoras y revelan una tragedia humana que pocos se atreven a mirar de frente. Casi una cuarta parte de la población de la ciudad vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero lo más desgarrador es que más de 1 de cada 10 personas se enfrenta a la pobreza extrema, luchando día a día para encontrar comida, un techo y, sobre todo, un lugar seguro donde dormir. Es el resultado de la desindustrialización que dejó sin empleo a miles de personas, empujándolas a un vacío del que muchos no han podido escapar. En estas zonas, las escuelas están en un estado de deterioro alarmante, el transporte público es escaso e ineficiente y el acceso a servicios básicos de salud es una quimera. Los niños que crecen en este entorno se ven obligados a madurar mucho antes de lo que su edad les permite, aprendiendo lecciones de supervivencia en lugar de lecciones de historia. A menudo, el único modelo a seguir que encuentran es el de la calle, que se convierte en su única universidad. Hay familias enteras que luchan con una fe inquebrantable, madres que trabajan 2 o 3 turnos solo para poder pagar un alquiler que no deja de subir,
pero al mismo tiempo hay quienes se ven obligados a elegir entre comida o medicamentos, entre la factura de la luz o la ropa de abrigo para sus hijos durante los crudos inviernos de Chicago, donde las temperaturas bajan a niveles insoportables. La crisis de las personas sin hogar es la manifestación más visible y dolorosa de esta realidad. Más de un tercio de las personas sin hogar en el área metropolitana de Chicago viven directamente en la calle, sin refugio, sin cama y sin protección, enfrentándose al frío implacable del invierno de Illinois. Bajo los puentes, en los parques públicos o en los callejones olvidados se levantan cientos de refugios improvisados, lonas de nylon, carpas agujereadas y plásticos que apenas resisten el viento helado. Aquí no hay electricidad, ni agua corriente, ni esperanza. Allí se encuentran personas que antes fueron mecánicos, cocineros, estudiantes o veteranos de guerra, que hoy se acurrucan en la oscuridad, esperando una comida de caridad o un sueño que es constantemente interrumpido por el sonido de una sirena o, peor aún, por un robo en medio de la noche. Y la verdad más escalofriante es que una parte significativa de esta población invisible son niños y jóvenes menores de 24 años. Niños que crecen sin la seguridad de un techo, sin poder asistir a la escuela y sin figurar en ningún programa de asistencia porque, simplemente, no tienen una dirección, un registro o los papeles necesarios. No son una estadística, son futuros olvidados, generaciones enteras que están siendo condenadas a un ciclo de pobreza y desesperanza. Para los adultos, entrar en un refugio no siempre es la solución. Las estrictas reglas como no poder llevar pertenencias, la separación de familias y parejas y la prohibición de mascotas llevan a muchos a preferir el frío de la calle antes que perder lo último que les queda de dignidad y compañía. Es un círculo vicioso brutal, sin hogar, sin empleo, sin documentos, sin ayudas, otra vez sin hogar. Ese círculo se cierra sobre cada persona hasta que lo único que queda es el instinto de sobrevivir. En el corazón de la crisis actual, el fentanilo se alza como el protagonista silencioso de la tragedia. Se ha infiltrado en las calles de Chicago como una plaga, aprovechándose de la desesperación que el declive industrial dejó a su paso. La disponibilidad del fentanilo ha creado un escenario dantesco. No hace falta ir a barrios lejanos para presenciarlo. Basta con pasar por ciertas zonas de la ciudad para ver cuerpos encorvados y temblorosos en las aceras, como si les hubieran drenado toda la vida. No van a ningún lado, no buscan esperanza, solo esperan la próxima dosis. El fentanilo se ha mezclado con otras drogas y ha creado un mercado negro letal que opera a plena vista, sin vergüenza, solo con una desesperación desnuda. Puedes ver personas colapsadas en la calle, en un estado flotante entre la vida y la muerte. Algunos con necrosis en los pies, otros sin siquiera saber dónde están. Esta escena se repite sin cesar, como un bucle doloroso de una sociedad que ha abandonado a sus propios ciudadanos. Y lo más estremecedor es que, entre las cientos de carpas y refugios improvisados, no todos son adictos. Algunos son madres solteras que perdieron su hogar tras la muerte de sus esposos. Otros son ancianos jubilados que no pueden pagar el alquiler con sus pensiones miserables. Ellos llegaron a la calle no por elección, sino porque no les quedó otro lugar a donde ir. Son las víctimas olvidadas de una crisis económica y de una falta de vivienda asequible que la ciudad no ha sabido o no ha querido resolver. La policía viene y se va. Las campañas de limpieza llegan y desaparecen. Pero el mercado de drogas sigue creciendo, los usuarios se siguen reuniendo y la parálisis moral continúa su avance, dejando a los residentes de los barrios más afectados en un estado de angustia y miedo constante. El brillo de un centro histórico no logra ocultar el sufrimiento silencioso de miles de personas olvidadas. Este documental te invita a mirar la realidad, a escuchar, a sentir y a reflexionar sobre las decisiones sociales que se están tomando cada día en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, porque cada cifra estadística es una vida humana
y cada historia dolorosa es un recordatorio de que una ciudad verdaderamente grandiosa es aquella donde nadie es dejado atrás. Chicago tiene un problema de pobreza, de falta de vivienda y de adicción, pero, en el fondo, tiene un problema de empatía y de voluntad. Los rascacielos se elevan al cielo, pero ¿cuántos de sus habitantes están hundiéndose en el abismo? Si esta historia te está haciendo viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. En medio de la devastadora crisis del fentanilo y de las personas sin hogar que azota a Chicago, el alma de la ciudad se niega a rendirse. Más allá de los titulares sensacionalistas y las cifras que solo muestran la superficie del problema, se libra una batalla silenciosa, una lucha por la dignidad y la esperanza. Esta resistencia no viene de los despachos políticos ni de los grandes programas sociales, sino de la propia gente, de personas comunes que, sin esperar la ayuda de un sistema que a menudo los ha olvidado, extienden una mano a sus vecinos. Son pequeños actos de bondad, de pura humanidad, que demuestran que el amor fraternal no se ha perdido por completo en la ciudad del viento. En los callejones oscuros y bajo los puentes de acero, donde el aire helado se siente más pesado, la esperanza tiene la forma de un termo de café humeante. Son voluntarios, en su mayoría residentes del mismo barrio, que noche tras noche recorren las calles. No son organizaciones con grandes presupuestos, sino personas que sacrifican su tiempo y su dinero para llevar algo más que comida a quienes viven en la intemperie. Reparten mantas, calcetines limpios, guantes y, sobre todo, un momento de calidez humana. Su objetivo no es solo alimentar cuerpos, sino también almas. Se sientan en el asfalto helado, hablan con los que están en la calle, les preguntan cómo están. Les ofrecen un momento de escucha sin juzgar. Para una persona que ha sido ignorada por meses, incluso por años, una simple conversación puede ser el único salvavidas al que se aferran. Estos voluntarios no son héroes, son el pulso de empatía que late en los rincones más oscuros de la ciudad, una prueba viviente de que, a pesar de la apatía sistémica, la conexión humana sigue viva. La crisis del fentanilo ha creado sus propias heroínas y héroes anónimos. Son enfermeras, trabajadoras sociales y, en muchos casos, antiguos adictos recuperados que llevan consigo dosis de naloxona, el antídoto que revierte las sobredosis. Caminan por los mismos barrios que el resto de la sociedad prefiere evitar, buscando a aquellos que están a punto de caer en el abismo. No solo les salvan la vida, sino que les dan una segunda oportunidad, una pequeña ventana para respirar y pensar. Algunas de estas trabajadoras sociales han creado sus propias redes de apoyo, utilizando sus teléfonos personales para estar disponibles las 24 horas del día. Se han convertido en los ángeles guardianes de los que nadie quiere cuidar, y su labor, a menudo peligrosa y desgastante, es un testimonio de la inagotable compasión que existe. Pero la resistencia en Chicago no se limita a la ayuda directa. Es también una resistencia cultural, una forma de recordarle al mundo y a la propia ciudad que sus barrios tienen un alma, que no se puede silenciar. En el South Side de Chicago, la música blues y el jazz siguen sonando en pequeños bares de barrio. Estos géneros, que nacieron de la opresión y la lucha, se han convertido en la banda sonora de la resiliencia. En cada acorde de guitarra, en cada nota de trompeta, se puede escuchar la historia de un pueblo que se niega a ser olvidado. El blues de Chicago no es solo música, es un lamento, pero también una declaración de fuerza, una afirmación de la dignidad humana. A pesar de que la industria musical se ha movido a otros lugares, la esencia del blues, cruda y emotiva, se mantiene viva en estos pequeños locales, donde la gente se reúne no solo para escuchar música, sino para compartir sus historias y encontrar un momento de paz en medio de la tormenta. Además de la música, el arte callejero se ha convertido en una forma de protesta y de resistencia. Murales vibrantes adornan las paredes de los edificios abandonados, contando la historia de los residentes, rindiendo homenaje a los que han caído y pidiendo un futuro mejor.
Estos murales, lejos de ser solo graffiti, son declaraciones políticas, recordatorios visuales de que, aunque el gobierno pueda ignorar a la gente tiene su propia forma de alzar la voz. En el barrio de Pilsen, por ejemplo, los murales de la comunidad latina reflejan la historia de la inmigración, la lucha por los derechos y la celebración de su herencia cultural. Son un claro ejemplo de cómo la comunidad se ha unido a través del arte para reclamar su espacio y su identidad. El arte se convierte en un faro de luz en un mar de oscuridad, transformando paredes grises en lienzos llenos de vida, color y, lo más importante, esperanza. La forma más conmovedora de resistencia es la de los propios residentes de los barrios afectados que no se rinden. Son ancianos que, a pesar de su edad, cuidan de sus jardines, manteniendo una pequeña parcela de belleza y orden en medio del caos. Son vecinos que organizan jornadas de limpieza para recoger basura de sus calles, incluso cuando la ciudad los ha abandonado. Son padres y madres que, a pesar de las dificultades, se aseguran de que sus hijos lleguen a la escuela y tengan un plato de comida caliente. Estos actos, que pueden parecer pequeños y a menudo pasan desapercibidos, son la verdadera resistencia. Son el recordatorio de que Chicago no es solo la ciudad de los rascacielos, es la ciudad de la gente, de sus historias y de su indomable espíritu de lucha. La crisis del fentanilo y el olvido de la ciudad es una tragedia. Pero la respuesta de la gente de Chicago a esta tragedia es una historia de esperanza, un recordatorio de que, incluso cuando las instituciones fallan, la humanidad puede prevalecer. La ciudad de los rascacielos puede haberse olvidado de sus barrios, pero sus barrios nunca han olvidado lo que significa ser una comunidad. En Chicago, la luz no se apaga. Simplemente se ha movido a los lugares donde más se necesita, a las calles y a los corazones de los que luchan por sobrevivir y, a la vez, por vivir. Es un legado de perseverancia que se ha mantenido intacto, incluso cuando la esperanza de la prosperidad económica se ha desvanecido. Es una demostración de que el alma de la ciudad reside no en los edificios, sino en la gente que se niega a rendirse. Su espíritu es un reflejo del viento que sopla desde el lago, frío y crudo, pero siempre presente, recordándonos que la vida es una lucha constante por la que vale la pena seguir luchando. Mientras los rascacielos de Chicago proyectan sus sombras sobre la realidad que se esconde en las callejuelas y bajo los puentes, existe un mundo que pocos conocen. Un universo de colores, sabores y sonidos que a menudo se pierde entre las crudas noticias y los datos estadísticos. Este es el otro lado de Chicago, el lado que vive y respira a pesar de las adversidades, el que muestra que el alma de la ciudad no se ha desvanecido por completo, sino que simplemente se ha vuelto más sutil, más íntima. Es una experiencia que solo puede vivirse con los sentidos, alejándose del centro turístico para adentrarse en la verdadera esencia de sus barrios. El primer sentido que se agita es el del olfato. Más allá del aroma del café de las grandes cadenas o el olor a asfalto caliente, los barrios de Chicago ofrecen una sinfonía de fragancias que cuentan su propia historia. En el barrio de Pilsen, por ejemplo, el aire se llena del aroma del pan recién horneado de las panaderías mexicanas, mezclado con el picante de los puestos de tacos que se extienden por las aceras. Es el olor de la nostalgia para los inmigrantes que forjaron una nueva vida aquí, pero también el olor de la esperanza para las nuevas generaciones que continúan con el legado de sus familias. En el West Loop, el aroma del ahumado de las barbacoas de carne de cerdo y de los hot dogs a la manera de Chicago, servidos con mostaza amarilla, cebolla picada y pepinillos dulces, nos transporta a una época más simple, a un tiempo en el que la comida era un ritual comunitario y no solo una transacción. Estos aromas son un recordatorio de que, a pesar de los problemas, las tradiciones culinarias siguen siendo el pegamento que une a la gente. Luego está el sentido del oído. Chicago es, ante todo, una ciudad de sonidos. En el centro es el murmullo constante de la gente, el sonido de las bocinas y el eco de las sirenas, pero en los barrios la banda sonora es mucho más rica. En los pequeños bares de la South Side, el blues sigue vivo.
El sonido crudo y eléctrico de las guitarras, el lamento de la armónica y las voces que cantan sobre el dolor y la resiliencia son la verdadera voz de Chicago. Es una música que habla del pasado, de la migración y del racismo, pero que también celebra la fuerza de un pueblo que se niega a ser derrotado. Los festivales de jazz que se organizan en los parques de la ciudad, incluso en los más olvidados, se convierten en oasis de armonía, donde la gente se olvida de sus problemas por un momento, se deja llevar por el ritmo y recuerda que la vida, a pesar de sus tragedias, sigue siendo una celebración. El sentido del gusto es, quizás, el más directo para conectar con el alma de Chicago. La gastronomía local es un reflejo de su historia multicultural. El Deep Dish Pizza, un ícono de la ciudad, no es solo un plato. Es un símbolo de su tenacidad. Con su masa gruesa y su queso generoso, es un plato que se niega a ser sutil, que es audaz y que no se disculpa por su opulencia. Es un reflejo de la ciudad misma, robusta y contundente. Pero la verdadera riqueza se encuentra en los pequeños restaurantes de barrio, donde las recetas se han transmitido de generación en generación. La comida polaca, alemana, irlandesa y más recientemente la mexicana y la india han dejado su huella en la ciudad. El sabor de un pierogi casero, de un cheesesteak al estilo de Chicago o de un plato de chicken tikka masala en Devon Avenue es una muestra de cómo las diferentes culturas han coexistido, se han mezclado y han enriquecido la identidad de la ciudad. El sentido del tacto nos conecta con la textura de Chicago, con la sensación de sus ladrillos antiguos y el frío de su viento invernal que es tan característico. Caminar por los barrios del South Side es sentir la textura áspera de las fachadas de ladrillo de las casas que han visto pasar décadas de historia. Es tocar las barandillas oxidadas de los puentes que han sido testigos del auge y la caída de la industria. Es sentir el frío del lago Michigan en el rostro, un frío que es tan fuerte que te obliga a mantenerte en movimiento, a seguir adelante. Pero también es la calidez del interior de un pequeño diner de barrio, donde te sirven café caliente y el vapor empaña los cristales, creando una sensación de intimidad y seguridad. Y, finalmente, la vista. Chicago no es solo la ciudad de los rascacielos, es también la ciudad de los murales vibrantes que transforman las paredes grises en lienzos llenos de vida y color. Estos murales, que se extienden por barrios como Pilsen y el West Side, son una forma de arte público que cuenta la historia de la gente, rinde homenaje a sus héroes y protesta contra la injusticia social. Son un grito visual que le dice al mundo que estas comunidades están vivas, que tienen voz y que se niegan a ser borradas del mapa. Las pequeñas tiendas de barrio, con sus fachadas de colores y sus rótulos antiguos, son un remanso de autenticidad en un mundo de franquicias uniformes, y la vista de los niños jugando al baloncesto en una cancha deteriorada, con las canastas sin red, es un recordatorio de que la esperanza, como la hierba, puede crecer incluso en el asfalto. El lado oculto de Chicago, ese que está marcado por el fentanilo y las carpas, es una realidad innegable. Pero no es la única realidad. Para entender a Chicago en su totalidad, hay que ir más allá de los titulares y de las cifras, hay que sumergirse en la vida de sus barrios, hay que dejar que los sentidos te guíen. Hay que oler el pan recién horneado, escuchar el lamento del blues, saborear el deep dish pizza, sentir el frío del viento y ver los murales que adornan sus paredes. Solo así se puede comprender que, a pesar de sus profundas cicatrices, el alma de Chicago sigue latiendo, fuerte y resiliente, lista para seguir luchando por un futuro mejor. Chicago, la ciudad que una vez se levantó de las cenizas, se enfrenta a un desafío aún mayor. No es un incendio físico, sino una crisis moral y humana que exige una respuesta de todos nosotros. No podemos seguir ignorando lo que sucede bajo nuestros pies, en las mismas calles que pisamos, en los mismos puentes por los que cruzamos. El destino de esta gran ciudad y de su gente, de su alma, depende de si decidimos ver la verdad o si preferimos seguir mirando el reflejo de los rascacielos. La historia de Chicago es un recordatorio de que una ciudad
no puede ser grandiosa si deja que su propia gente se congele en sus calles. ¿Qué nos llevamos de este viaje? Quizás la lección más importante es que las soluciones no vendrán solo de arriba, sino de abajo, de la empatía, del compromiso y de la voluntad de cada uno de nosotros de no apartar la mirada. ¿Cuál es la imagen o el sonido de Chicago que más ha resonado en ti después de este viaje? ¿Crees que la resiliencia de la gente es suficiente para enfrentar una crisis de esta magnitud? ¿Qué crees que podría hacer que el alma de Chicago vuelva a brillar? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos y descubriendo la verdad que se esconde detrás de cada ciudad.